Es un auténtico orgullo y un auténtico agradecimiento el que tengo con esta protagonista, y también es una experiencia tremenda la de estar acabando este libro, porque uno aprende cosas pero al mismo tiempo también empieza a pensar otras tantas. Macarena Arnás, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Yo ahora estampo aquí mi firma delante tuya, y ¿cuántas cosas puedes llegar a saber de mi personalidad sin tener ningún dato sobre mí? Sí, eso es lo curioso que tiene la grafología, ¿no? Que al final puedes conocer a una persona sin necesidad de conocerla ni de tenerla presente. Pero bueno, a través de la firma, que además a mí me gusta mucho más que el texto, porque es mucho más libre, a ti no te dicen cómo tienes que firmar, y en esa libertad pues también se plasma nuestra autoestima, el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos, la manera que tenemos también de relacionarnos en la parte más familiar o con los amigos o la gente más cercana. Y bueno, para ello los grafólogos lo que hacemos es observar un montón de parámetros, desde el tamaño, la presión, la inclinación, si la firma está ligada, desligada, si se ha hecho a gran velocidad. Entonces, bueno, esos y muchos más parámetros en los que nos fijamos nos van a hablar pues de tu personalidad y también del estado emocional, de cómo te encuentras y cómo te sientes en el momento que estás firmando. Esto es importante porque es normal que cambiemos nuestra firma en función de experiencias que vamos viviendo o cambios que nosotros vamos experimentando también en nuestra personalidad o en nuestro carácter. Y por lo tanto, Macarena, en el caso de que yo quisiera ocultar mi personalidad e intentar cambiar mi firma, ¿siempre dejaría algún tipo de huella sobre mi forma de ser y mis cosas? Sí, porque aunque nosotros pensamos que cambiamos la firma o el texto, hay rasgos que son los más inconscientes del escrito que repetimos. Normalmente el que tiene tendencia a ligar la letra, por ejemplo, la cohesión es un parámetro que no se suele moldear tanto, o a desligarla, no suele cambiar ese parámetro a la hora de cambiar sus escritos. Solemos cambiar otros como por ejemplo el tamaño, la forma, la inclinación tampoco se suele cambiar, el hecho de oscilar las letras hacia una zona u otra, la tendencia que hay, también es algo que repetimos, y no solamente lo que escribimos, también los espacios que dejamos en blanco, las zonas del papel, lo que tendemos a ocupar, todas esas peculiaridades que son más inconscientes, digamos que se suelen repetir. Yo siempre digo que hay los rasgos que se repiten de manera inconsciente, es, digamos, nuestra personalidad más innata, nuestra naturaleza, y lo que vamos moldeando es el comportamiento, incluso la actitud que tenemos a veces ante la vida, que, bueno, pues cuando vivimos determinadas experiencias o vamos creciendo, pues vamos moldeando. Y esto es lo más normal del mundo, lo normal es que vayamos cambiando. Y a ti, si me permite la expresión, la grafología te enamoró desde muy pequeña ya. Sí, desde los 10 años en concreto, a través de un libro que tenía mi tía, y bueno, la verdad que me despertó muchísima curiosidad. Recuerdo que unas navidades me regalaron por Reyes también un libro, y desde entonces empecé a leer y a documentarme. Luego ya sí que es verdad que lo estudié en el Instituto de Psicografología y Peritación, pero es un tema que siempre me ha apasionado desde muy pequeñita. Pues desde aquí un pequeño homenaje a la tía de Macarena, porque gracias a ella hoy podemos tener un libro como las firmas de Napoleón, Stalin, Hitler y Elvis. Y otras, por supuesto. por lo tanto, maravilloso. Una duda que tengo también. ¿Las letras, hay letras mejores para captar esa información, hay letras peores, o no tiene que ver las letras en sí? Sí, hay letras que nos van a aportar más información. A mí, por ejemplo, me gusta observar mucho las AES y las OES, porque la A, por ejemplo, habla de la comunicación más superficial, digamos, pues cómo podemos hablar con gente que no conocemos tanto, en el entorno social también o profesional, cuando el vínculo, digamos, es más frío. Y luego las OES, por ejemplo, nos hablan de esa comunicación más íntima, de esa capacidad que tenemos para hablar de nosotros mismos, o si por el contrario somos más reservados. Entonces, a nivel de comunicación son letras que son muy interesantes. Y luego la letra T, la barra de la letra T es importante, si está más arriba, si está centrada o está en la zona inferior, y es una letra que se tiene en cuenta sobre todo en recursos humanos, porque nos aporta información sobre la capacidad que tenemos de acatar órdenes o no, si somos más sumisos o por el contrario tenemos dotes de liderazgo y necesitamos liderar. Entonces son letras que nos aportan mucha información. Y luego la letra G, a nivel de compatibilidad de pareja, es importante porque es, bueno, yo en el libro lo he denominado el punto G de la escritura, porque de algún modo nos habla de la sexualidad. Entonces, dependiendo también un poco de el tipo de análisis que vamos a hacer, enfocado si es para
a nivel personal o a nivel profesional en recursos humanos, o si es una prueba pericial, que ahí hablaríamos de falsificaciones, que es otro concepto, pero que también se basa en la grafología, nos vamos a fijar en unas letras más o en otras, dependiendo un poco de para qué esté enfocado ese informe o ese análisis. Confieso que soy una persona hipercuriosa. Macarena, ¿alguna vez has tenido pues algún encargo de alguien, algún que te pidiera algún estudio grafológico para conocerse mejor a sí mismo? Sí, muchísimo, más de lo que pensamos. Lo que más me piden normalmente, y últimamente mucho más, es a través de este libro, además ha potenciado mucho más esa parte de autoconocimiento, de decir, por favor, quiero que veas qué ves en mi escritura, o incluso personas que a lo mejor están pasando por un momento de inestabilidad o un periodo de introspección, también quieren conocerse a sí mismas. Pensamos que nos conocemos totalmente, y luego hay situaciones que, por ejemplo, cuando vivimos determinadas experiencias, que pensamos, no me ha sorprendido mi actitud, solo pensaba que podía actuar de esta manera, ¿no? Ahí entra el autoconocimiento, el querer conocerse mucho mejor a sí mismo, y me lo piden muchísimo, sobre todo a nivel personal, más que incluso a nivel profesional, por ejemplo. Cambios convulsos en nuestras vidas, cambios incluso de carácter, que la gente los tiene, esto también influirá, supongo, que en la firma, ¿no?, en la escritura. Sí. Los cambios que tenemos, bueno, como yo he dicho, hay cosas que de algún modo son inherentes a nosotros, nuestra personalidad, nuestra naturaleza, pero hay muchos cambios que están muy condicionados por el entorno social, por la educación que hemos recibido, por la cultura. Estamos mucho más condicionados de lo que creemos, y esos cambios se potencian. Y también es verdad que hay edades en concreto que hay más cambios que se dan en la escritura. Por ejemplo, de los 18 a los 30 más o menos se dan muchos cambios en la firma, porque hay muchos más cambios en ese periodo en esas edades. En los niños también, obviamente, pero en los niños no se ve tanto porque están muy condicionados por las pautas que les dan en el colegio. Y luego también, ya en la edad adulta se conserva más o menos el mismo tipo de letra, pero ya luego cuando en la gente que es anciana vuelven a aparecer esas diferencias, ¿no? Ahí aparecen más temblores, tendemos a simplificar también cada vez más la firma, y esos cambios también se dan. Y es curioso porque también es aconsejable escribir a mano en personas mayores, que para prevenir incluso problemas de Alzheimer, bueno, en personas mayores incluso jóvenes, ¿no?, para prevenirlo más adelante, porque al final potenciamos distintas áreas del cerebro, y me he encontrado gente mayor que cambia su firma y vuelve a hacer un garabato que recuerda un poco a esos primeros dibujos de cuando éramos pequeños, ¿no? Observas dibujos suyos de cuando eran más pequeños y actuales, y se observa cómo volvemos de algún modo a la infancia. Y es un dato curioso que me he encontrado hace poco en gente muy mayor. Si todo el mundo cambiara tanto de firma como Salvador Dalí, pues tendríais un problema, ¿no? Sí, Dalí, en el libro lo comento, he encontrado 678 tipos de firmas diferentes. Dios mío. Intentaba ver si realmente eran de él, pero casi todas correspondían a la misma mano. En concreto, 678 corresponden a la misma mano. Y además lo he comentado con otros compañeros peritos y coincidimos. Y Dalí, al final, esas diferencias que aparecen, que no son hay firmas que sí que son diferentes, pero como he dicho anteriormente, hay rasgos que repite, como por ejemplo la alternancia en la presión, el tamaño es más o menos igual, la inclinación de las letras es más o menos igual también, a veces la dirección cambiaba un poco más o menos, y esos cambios también hablan de esa personalidad camaleónica, con capacidad de adaptación, pero también con muchos cambios de humor, incluso en periodos muy cortos de tiempo. Podría llegar a ser una persona que pasase de ser encantador a ser mucho más borde en periodos muy cortos. Esto es algo, corrígeme si es un poco exagerado lo que digo, pero es como casi tener un cable conectado al al cerebro, que va directamente al folio, ¿no? Es así como algo que... Sí. Sí, de hecho, por ejemplo, esos cambios, y más en el caso de Dalí, hablan también de ese ingenio, de esa creatividad, de esa capacidad de improvisación. O sea, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Al final era una persona que lo mismo se levantaba un día con una idea y la llevaba a la práctica, y otro día cambiaba completamente de opinión. Es cierto también que en el caso de Dalí quiero destacar, documentando mi información sobre su vida,
que él estuvo muy interesado o le gustó mucho todo el tema del subconsciente. Claro. Y de las técnicas proyectivas, que en mi caso yo también las trabajo, que es a través del dibujo conocerse, ¿no? Y las técnicas proyectivas tienen muchas similitudes con la grafología. De hecho, hay muchas obras de Dalí que están inspiradas en el psicoanálisis y en las técnicas proyectivas gráficas, de algún modo para desnudar el inconsciente. Entonces, creo que incluso él podría llegar a tener conocimientos de grafología y por eso precisamente quizás cambió tanto la firma. Pero esto es una hipótesis que tengo y que he llegado a ella después de documentarme un poco sobre su vida, porque era una persona que se interesó muchísimo por todo el tema de el psicoanálisis y el subconsciente y la psicología también y la parapsicología. Entonces creo que fue una persona que también estaba muy documentada y probablemente también por eso cambió tanto la firma. También influye, estaba pensando en el caso de Voltaire, ¿no? Esos gruesos gordos que a mí me encantan, las firmas con así tan sí. Y esto pues no habla bien, ¿no? De una persona. ¿O no? Sí, habla también de esa, digamos, transparencia y aplomo a la hora de defender las ideas. Es cierto también que cuando hablo de su firma me voy a la época de la Ilustración, claro, obviamente, y destaco sobre todo esa tendencia a ligar las letras, que está muy vinculada, digamos, al pensamiento de aquella época, que buscaba de algún modo el entender la explicación de las cosas. Y luego también es una letra muy estética porque hay mucha claridad, mucha transparencia, por lo tanto podríamos llegar a decir que era una persona muy honesta consigo misma o muy leal consigo misma y muy fiel a sus ideas, pero también aprecio mucha sensibilidad camuflada. De algún modo podría llegar a ser bastante sensible, pero esa sensibilidad no estaba expresada. Y eso también se da mucho, sobre todo en los hombres, en determinadas épocas que de algún modo se les educaba en no expresar tanto esas emociones o esa carga emocional, ¿no? Esa contención aparece también muchas veces en personajes masculinos en determinadas épocas y eso de algún modo también yo creo que está condicionado por la cultura. Yo aconsejo leer el libro porque es fascinante. Me quedé también con un momento, ¿no? La conexión que estableces mediante su firma y también una conexión en su propia faceta artística y una conexión en su propio malogrado destino entre Amy Winehouse y Kurt Cobain. Sí, el Club de los 27, ¿no? Claro. Que además en el libro quise sacar también y hablar del tema del suicidio, no solamente enfocar a hablar del suicidio, sino también de cómo a través de la escritura podemos conocer o saber si una persona está pasando por un momento de inestabilidad emocional y poder ayudar a esa persona, ¿no? A nivel, bueno, de psicología o incluso autoconocimiento a través de la psicografología. Y en el caso de Amy Winehouse y Kurt Cobain, ambos, en los dos aprecio mucha sensibilidad, una autoestima no adecuada, digamos que podría llegar a ser baja porque hay mucha autoexigencia y mucho perfeccionismo en ambas firmas y esa tendencia también a machacarse mucho a sí mismos, ¿no? Entonces creo que esas similitudes que se dan entre ambos fueron las causas de lo que luego pues pudieron llegar a hacer a provocar lo que pasó, ¿no? Y también en otros personajes que decidieron quitarse la vida, como por ejemplo la letra de Hitler, cómo se va tumbando a medida que avanza, que esto sí que nos habla de mayor impulsividad, incluso de personas que creen también que su verdad es la única que sirve, ¿no? Hay rasgos que sí que se repiten en personajes que decidieron quitarse la vida. Esto siempre hay que verlo con muchísima delicadeza, ¿no? Porque no siempre es así, hay que ver todo en su conjunto. La grafología no es sota, caballo, rey, cada persona tiene determinadas peculiaridades, pero sí que hay esas peculiaridades en el caso del Club de los 27, de una elevada carga emocional y a la vez muchísima autoexigencia. Pero por lo tanto, en algunos casos puede ser un semáforo de advertencia de que hay un problema, nuestra propia firma, nuestra propia escritura, ¿no? Sí, de hecho lo quise enfocar un poco desde la parte de cómo podemos prevenirlo, ¿no? Yo soy partidaria de que el tema del suicidio hay que tratarlo desde el conocimiento, pero hay que hablarlo porque es una realidad que está ahí. Cada vez, y más desde la pandemia, se ha incrementado en España en concreto además bastante el número de suicidios entre gente muy joven. Entonces al final es una vía que nos permite saber cómo es esa persona, cómo se encuentra
y si está pasando por un periodo de inestabilidad. Además, la escritura tiene una peculiaridad que es muy buena, que es que podemos conocer la autoestima, cómo es el autoconcepto que tiene una persona de sí misma, entonces se le puede motivar muchísimo más para potenciar ese autoconcepto, ¿no?, que a veces no es el más adecuado. Ay, 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 las letras mayúsculas, Macarena, las letras mayúsculas. Las letras mayúsculas, que a los razólogos normalmente no nos gustan mucho, porque la letra mayúscula siempre va a dificultar mucho más el análisis. La letra mayúscula nos impide muchas veces ver algunos parámetros de la escritura, como por ejemplo la cohesión. La letra mayúscula siempre está desligada a la letra, el tamaño de la escritura, ¿no?, que siempre va a ser mucho más grande que el de la minúscula. Y además es curioso porque, aunque hay gente que lo hace así, es verdad que siempre hay que preguntar una cosa, y es: ¿escribes en mayúscula porque consideras que tu letra es ilegible? Entonces ahí no hay un significado alarmante, simplemente la persona quiere dar claridad. Pero cuando te dice: no, mi letra es ilegible, pero yo escribo en mayúsculas, ahí podríamos hablar de una persona que de algún modo se pone una especie de coraza, incluso que quiere aparentar más fortaleza de la que realmente tiene. Es, digamos, como una seguridad un poquito falsa o camuflada. Y luego también es verdad que en el caso de los anónimos, muchas veces los que escriben anónimos tienen estudios de grafología o se documentan, y precisamente lo hacen en mayúsculas porque saben que va a dificultar mucho más el análisis. Entonces, ahí está esa peculiaridad de la letra mayúscula, que además se da sobre todo en los anónimos. Claro, yo estaba pensando en un episodio del libro, por el medio creo que está, referencia a una persona a la que admiro como escritor, como es Ernest Hemingway, y aquí pues esas mayúsculas también señalan ciertas cosas, ¿no?, vinculadas un poco, no sé si a un cierto ego. Sí, es verdad que su letra, además tenía tendencia incluso en la minúscula a potenciar o poner crestas, que digamos que es potenciar las tomas superiores del escrito en su firma. Esto habla de cierto ego y narcisismo también. Uh-huh. Y vuelve a hablar de una autoestima inadecuada. De hecho, al personaje le analizo también en el capítulo de los personajes suicidas, porque al final esa necesidad de reconocimiento constante nos habla de una autoestima inadecuada, ¿no? Pero por otro lado también hay mucha sensibilidad, hay mucha elevada carga emocional en su escritura. Y efectivamente eso nos puede hablar de... Hay que verlo, como digo, todo en su conjunto, pero de una actitud un tanto narcisista. Evidentemente son temas muy amplios, no se pueden resolver en 10 minutos, pero también en el libro hablas, y ahí también me quedé un poco así pensando, ¿no?, de las personas que, por ejemplo, el caso de Emi, que utilizan algún detalle, algún símbolo, un corazón, una estrella, que parece insignificante, pero también aportan información, ¿no? Sí, en el caso de Amy Winehouse pone un corazón. Sí. Claro, en mi caso yo también no solo hago análisis de escritura, sino también de dibujo, que es lo que he dicho anteriormente, como proyectivas. Entonces es un rasgo que aprecio y que tengo en cuenta. Todo lo que sea un adorno en una escritura, y un adorno no siempre es un dibujo, puede ser un punto, puede ser unas comillas, puede ser pues cualquier elemento que se quiera añadir, nos va a aportar información sobre un carácter detallista, pero también una capacidad de observación tremenda. Y en el caso de Amy Winehouse, que pone un corazón, también nos podría indicar una necesidad de cariño, con todo lo que tiene que ver con la parte íntima, porque es su firma. Al final la firma nos habla del comportamiento más íntimo, pero también nos puede hablar de cierta calidez, incluso de un trazo que a veces puede hablar de una actitud un tanto infantil. Uh-huh. o aniñada, que podría llegar a tener también ella. También son importantes cuando una persona, que yo suelo ver firmas, ¿no?, y de hecho pues mi firma tiene así una especie de semiciclo alrededor del nombre, ¿no? Esto también es importante. Sí, esos círculos o esa tendencia muchas veces a proteger, ¿no?, parte del escrito, no sé si en tu caso en concreto es envolvente, también nos habla de esa protección. Pero claro, la firma no solo habla de protección hacia nosotros, sino también al entorno íntimo. Por ejemplo, en el caso de que tuvieras hijos, pues serías muy protector con tus hijos, o con tu familia, o con tu madre, o con tu padre, ¿no?, con la gente que, digamos, está más cercana a ti, con la gente que tú consideras tu familia, ¿no? A veces pueden ser también amigos. Entonces, eso habla también de esa protección. Y todo lo que sean gestos curvos, la curva siempre va a hablar de emoción, de cordialidad, de amabilidad, también de mucha sensibilidad. Pero hay que ver cómo está esa curva y si se ha hecho, por ejemplo, en zonas más conscientes o zonas más inconscientes, que ahí sí que hablaríamos de más sensibilidad.
Ahora entiendo que te apasiona el tema este, porque es muy interesante. Es muy interesante, sí. Además, tiene un componente un tanto adictivo, yo diría, la grafología, por lo menos para mí. Entonces, yo creo que una vez que la gente empieza a descubrir, puede llegar a enganchar mucho. Macarena, ¿cómo elegiste los protagonistas de este libro? ¿Cuál fue algún criterio en especial? Bueno, mi idea general, la primera idea que tuve, era hablar sobre todo más de personajes famosos, ¿no? Con cierta, digamos, artistas. Pero luego es verdad que quise meter a varias profesiones, porque, por ejemplo, las firmas de los reyes son muy curiosas, ¿no? Porque están muy condicionados por las pautas que les han enseñado a escribir. Entonces, luego, por ejemplo, también los criminales es un tema que me apasiona, porque escriben mucho desde la cárcel y también a veces se interesan también por el estudio de la grafología. Luego, bueno, científicos, artistas y luego personajes que decidieron también quitarse la vida y también personajes actuales, como por ejemplo ahí analizo las compatibilidades grafológicas, ¿no? Que es lo que yo denomino salseos grafológicos, que empezó así un poco la idea para el libro porque en las redes sociales ya analizaba personajes, por ejemplo, analizaba compatibilidad de parejas de actualidad, ¿no? Y entonces quise ya enfocarlo un poquito más a nivel genérico para llegar a cualquier persona que no solamente sepa de grafología, ¿no? Sino cualquier persona curiosa que quiera saber un poco también, pues, sobre personajes que le interesen. Entonces quise meter varias profesiones y eso fue surgiendo un poco de manera espontánea. Mi idea principal era analizar a artistas, pero luego es verdad que quise meter muchos más sectores porque creo que es una manera también de acercarse a más público y a nivel incluso un poco, digamos, personal o incluso egoísta, también por curiosidad mía, ¿no? Porque muchas veces estaba escribiendo el libro y decía, ay, pues este personaje me parece súper interesante. Y ya buscaba su firma, ¿no? Y me interesaba también para meter. Luego es verdad que hay personajes que tenía en mente que descarté porque no aportaba mucho su escritura o porque no encontraba directamente su firma, ¿no? También hay que tener en cuenta que hay personajes que cuesta más llegar a tener una muestra que otros. Entonces también pasó eso. Y luego otros todo lo contrario, que a lo mejor no pensaba añadir, pero al ver su firma me parecían curiosas y las añadía a medida que avanzaba escribiendo el libro. En el trabajo del libro llevaste muchas sorpresas con personas, a la hora de personajes todos podemos tener una fotografía hecha de los mismos, pero luego al analizar podemos llevar sorpresas. ¿Esto se dio en tu caso, en tu investigación? Sí, de hecho de algún modo cuestiono un poco algunas, digamos, hipótesis que se han dado en la historia o cosas que nos han dicho en la historia de determinados personajes que los llego a cuestionar porque a través de la letra no encuentro, digamos, esa personalidad o ese carácter, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Juana la Loca, digo que estaba muy cuerda porque no encuentro esa locura, ¿no? De la que se decía y en cambio en Felipe el Hermoso encuentro mucha agresividad en su firma, ¿no? Luego, por ejemplo, hablando de reyes, de Felipe II, que tenemos, bueno, no sé si todo el mundo no, pero como que tenemos una buena visión a nivel de rey, ¿no? De todo lo que hizo, pero es verdad que su personalidad dejaba mucho que desear a través de su firma. En el caso de el último testamento de Carlos II, es verdad que ya había peritos calígrafos, sobre todo en Italia, que cuestionaban el último testamento que no estaba escrito por él, y yo también coincido en que realmente creo que no estaba escrito por él, por los escritos que aparecen. Entonces, cuestiono un poco también esa parte histórica. Por ejemplo, Hitler también me sorprendió mucho, porque de la primera firma a la última encuentro una agresividad mucho más potenciada en la, digamos, en la última etapa de su vida. Caramba. Pero en la primera firma no encontré tanta agresividad, ¿no? Luego, por ejemplo, Franco apreció mucha timidez y no sabía, bueno, yo obviamente cuando estaba la dictadura yo no estaba, digamos, no había nacido, ¿no? Pero no sabía, me sorprendió que tenía muy pocas habilidades sociales, mucha inseguridad y, bueno, sí hay personajes que me han llamado mucho la atención. ¿Y Stalin? Stalin también me llama la atención porque tenía unas habilidades persuasivas tremendas. Es verdad que esto se da mucho en los dictadores, ¿no? Porque tienen que convencer. Pero pensaba que la firma debe ser mucho más angulosa. Y es verdad que hay unas formas mixtas, por lo tanto nos habla de esa capacidad de llegar a los otros y también me sorprendió. La verdad que hay muchos personajes que me han sorprendido. Y obviamente era una persona muy inteligente, Stalin, pero también pues muy astuta. Y es verdad que esa astucia y esa maldad que llegó a tener estaba muy camuflada.
Entonces me sorprendió muchísimo. Y luego, por ejemplo, Adolfo Suárez también me sorprendió porque había muchas firmas que me encontraba que no eran de él. Y luego es verdad que indagando decían que tenía contratado un falsificador en la Moncloa y debería ser muy buen falsificador, por cierto, porque hay algunas que están estupendamente bien falsificadas. Y luego, pues sí, hay personajes que me llamaron mucho más la atención que otros. Claro, no sé si fue casualidad, yo no sé, hay quien dice que las casualidades no existen, pero a mí sí, estabas tú hablando antes de compatibilidad de pareja, ¿no? Abro el libro y me encuentro Los amores de la Preisler, me sale Isabel Preisler, me sale Julio Iglesias y Vargas Llosa. Sí, eso es como yo digo la parte más de salseo, ¿no? En el caso de Isabel Preisler es más compatible, por ejemplo, con Julio Iglesias que con Vargas Llosa, y esa compatibilidad la observo en el lenguaje emocional. Digamos que Isabel Preisler y Julio Iglesias, cuando estaban en pareja, probablemente se podía llegar a entender mejor porque digamos que tenían el mismo lenguaje emocional o la misma manera de ver la vida, que esto es muy importante en las relaciones. Los dos son sociables, a los dos les gusta el contacto con los otros, también tienen cierta coquetería, preocupación también por la imagen que pueden llegar a dar, y en el caso de Vargas Llosa, por ejemplo, digamos, la letra está muy desligada, que esto nos puede hablar de esa persona que busca la soledad, pero además disfruta de la soledad, ¿no? Digamos, el lobo solitario que está, bueno, pues encantado de estar solo, y claro, esas diferencias a nivel de pareja a la larga pues pueden crear muchísimos conflictos, ¿no? Porque si a uno le gusta mucho estar en contacto con los otros y a otro aislarse, pues podría dar esos conflictos. Y luego es verdad que Vargas Llosa tiene una personalidad que está muy marcada, un carácter muy muy marcado, y Isabel Preisler también, entonces también ese carácter tan fuerte puede llegar a chocar, y además en su escritura hay una peculiaridad que es un pequeño gancho en la zona inferior, que esto nos puede hablar a veces de una actitud un poco recelosa o un poco celoso. Entonces puede ser una persona que necesita mucho su espacio, pero a la vez demanda demasiada atención, ¿no? Y esa ambigüedad a nivel de pareja pues puede ser bastante incompatible con, por ejemplo, Isabel Preisler, que no, digamos que también tiene su independencia, pero le gusta mucho más el contacto con los otros. Hay muchísimas firmas, muchísimas personas. Yo, para terminar, me llamó la atención. Yo, en principio, pues el libro, confieso, siempre ando picoteando un poquito, mirando, y me quedé en una página antes de empezar a leerlo, y una firma que dije yo, bueno, esta firma me llamó la atención porque la trayectoria pues tiene bastantes cosillas, por no entrar en materia. La de Camilo VI me pareció una firma, bueno, correcta. Sí, la firma de Camilo VI, hay un rasgo que es esa rúbrica que va un poco hacia la izquierda, ¿no? Que nos habla de nostalgia, con esas formas curvas. Pero también una persona, la letra C de Camilo VI me llama la atención porque está muy potenciada la cresta, que es la zona superior, que está muy conectada con las ideas. Entonces era una persona con muchísima creatividad, con mucha imaginación, con un pensamiento también, pues eso, como muy anclado a veces en el pasado, pero a la vez que podía llegar a entrar en bucle constantemente, ¿no? Que podía comerse muchísimo la cabeza, incluso con todo lo que tiene que ver con la estética o la imagen. Entonces creo que era una persona que pudo llegar a estar bastante obsesionado, ¿no? con la imagen que quería proyectar a los otros, y que le afectaban mucho más las críticas de lo que pensamos. Luego también hay mucha sensibilidad, mucha cordialidad, capacidad de llegar a los otros, que eso también aparece reflejado en su firma. Una persona muy, muy, muy sensible. No sé si podría llegar a catalogarlo como hipersensible, pero con una sensibilidad muy alta. Si me ponen esta firma delante, creo que necesitaría 7 vidas para descubrir que era la firma de Felipe González. La firma de Felipe González es tremenda, ¿no? Además tiene bastante mayúscula, ¿no? Sí. Entonces, pero luego es verdad que la mezcla un poquito. Es una firma que a mí me llamó también la atención, porque dentro de esos dotes de liderazgo que tiene, también es verdad que es bastante selectivo a la hora de relacionarse, incluso cauteloso o desconfiado. Esa desconfianza a mí me llamó la atención. Sí que es una persona que tiene las ideas muy claras, que incluso puede llegar a ser a veces bastante terco para defender sus ideas, pero por otro lado también hay mucha cautela, incluso cierta inseguridad a veces a la hora de relacionarse, que esto me llamó muchísimo la atención. Claro, es verdad también que la firma es el yo íntimo, entonces digamos que la imagen que él proyecta, digamos más el yo social, había que ver su texto, ¿no? Porque seguramente haya diferencias, pero es verdad que sí que encuentro una persona más cautelosa,
y más selectiva a la hora de relacionarse de lo que yo me imaginaba en un político, por ejemplo, como Felipe González. Claro, Macarena Arnás es habitual de los medios de comunicación, también su profesión está muy vinculada a los mismos, pero supongo que también serás un personaje muy atractivo, Macarena, muy atractiva para temas de salseo, ¿no? Ah, sí. Sí, a veces colaboro en algunos programas del corazón, casi todos, bueno, también de criminología, ¿no? Porque también en el caso de los criminales, cuando escriben desde la cárcel, también muchas veces recurren a estudios grafológicos, pero sí, en medios de comunicación sobre todo se han interesado muchísimo, sobre todo a raíz de la pandemia, que es cuando yo empecé a colaborar sobre todo en televisión, y por personajes actuales, ¿no? Al final muchas veces aunque cada vez escribamos menos a mano, el autógrafo es el autógrafo, ¿no? Y al final a todos nos interesa pues conocer un poco personajes de actualidad, como por ejemplo hace poco analicé a Isabel Pantoja en la última firma de los discos, en el caso, por ejemplo, de los Galindos, que fue un asesino, un crimen que se cometió en los años 70, un escrito que apareció y que ahora mismo se ha hablado de él también. Entonces, bueno, sí, de vez en cuando, pues la gente se interesa, sobre todo en los medios, por conocer un poquito más de esos personajes que muchas veces pues no muestran del todo su verdadera personalidad. Macarena, yo te hago una doble felicitación, una por escribir este libro maravilloso y otra por aguantarme aquí 32 minutos en antena, que no es poco, así que... Bueno, yo encantada de haber hablado con vosotros. De verdad que muchísimas gracias, muy amable y hasta otra ocasión. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.